Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, hoy damos continuidad a este ciclo de sanar la herida del autoritarismo. Y es evidente que en nuestra historia humana, como en nuestra historia personal, en muchos casos hemos vivido situaciones injustas por excesos de poder de nuestros padres, quizás donde ellos en una proyección de lo que también fue su historia de vida personal, replicaron lo que se llamaría una creencia, un agenciamiento de autoridad, de cómo se debería gobernar, ejercer una autoridad, un liderazgo, pero donde ellos mismos también fueron forjados al ardor de las heridas de sus padres y así sucesivamente las generaciones. Cuando nos decimos sanar un linaje, quiere decir que empezamos a rastrear un patrón de comportamiento que estamos replicando, que hemos interiorizado, de cómo nos educaron, cómo nos criaron. Y quizás todo un entorno familiar simplemente fue un campo, un espacio donde estaba siendo cubierto y estaba recibiendo toda una influencia de valores de vida, de concepción, de ese ejercicio de autoridad, y impregnado por sus propias heridas, por sus propias vulneraciones, donde se concibe que esa herida, ese dolor que viví me da una autoridad para yo replicar eso sobre ti. Y los pueblos vivimos semejante historia. Siempre hemos vivido el duelo de superar abusos de poder, de autoridad, de imposición, del más fuerte al que se cree que es más débil. Y efectivamente, pues un niño difícilmente se va a poder defender. Un niño es inocente, es vulnerable. Y siempre ocurren los elementos del chantaje, siempre ocurren los elementos de la prohibición con consecuencias de castigo. Y el ejercicio que nos embarga en muchos escenarios de sanación siempre ha implicado remitirnos a sanar esa relación que ha habido de justicia o de injusticia y de resignificación con esos abusos, en muchos casos, de poder y de autoridad con nosotros. En otros casos, nos vemos enfrentados a quizás padres o figuras de autoridad que no se hicieron cargo en un cuidado y que se genera es un sentimiento de abandono. Esa réplica de no ser reconocidos, sino mediante un acto de redimir el dolor con quien es mi
cuidador, la terminamos proyectando en los otros al pasar de los años. Y quizás muchas veces cuando hemos de niños sido muy agredidos, muy vulnerados, el niño siente una culpabilidad, se siente culpable, se siente expiado, indagado en algo que no reconoce qué es lo que hace que él sea un mal ser humano y que lo lleve a sentirse mal consigo mismo y que no pueda encontrar algo de donde él pueda ver en su padre o en su madre una razón en su ser natural y simple por el cual pueda ser reconocido, abrazado, cuidado y generar también una felicidad, una alegría. Y esto empieza a hacer que el niño quiera empezar a reparar esa culpabilidad manifestando actos de reconocimiento. Mas si estos no son puestos en cuenta, al crecer terminamos haciendo la misma acción con nuestras parejas, con nuestros amigos. Y quizás muchas veces terminamos involucrándonos en relaciones que nos agreden, intentando reparar esa culpabilidad, buscando en aquel que me agrede un reconocimiento de amor, de aprobación y de validación. Y nos empezamos a volver dependientes de la validación y de la aprobación del otro, cayendo muchas veces en excesos de bondad y de abandono de nuestro ser, de empezar a entregar todo de nuestro ser para que el otro nos reconozca, para que el otro nos legitime, para que el otro me redima de ese sentimiento de culpabilidad que está autoagrediendo mi amor propio. Quizás eran siempre esfuerzos en vanos porque el otro puede estar contemplando que hace de todo por mí y me pone en una comodidad y no entiendo por qué lo hace, o me puedo empezar a sentir muy comprometido de que hace demasiadas cosas por mí y no entiendo sus razones. Y si no tengo una atención, un cuidado en su reconocimiento de cualquier detalle que puede estar expresándolo desde un anhelo y una espera de reconocimiento, puedo estar vulnerando su emocionalidad y puedo estarme también sintiendo como comprometido, endeudado. Entonces empieza a generarse el sentimiento de culpa en una réplica de deuda moral de algo que aún no me repara y algo que el otro me tiene que ayudar a reparar. Y las deudas morales, en muchos casos, han generado y son una expresión de una reclamación, de un resentimiento, de un dolor que no ha podido ser sanado, de un amor que no ha podido ser reparado, porque quedé coartado de poder expresar y manifestar libremente mi ser y poder determinarme y autodeterminarme sin culpabilidad, sin la necesidad de sentirme menospreciado o menos validado o invalidado por el otro. Cuando empiezo a caer en ese exceso, en ese desequilibrio de autohumillación, de sentimiento de inferioridad, mi instinto de defensa empieza a generar en mí
una necesidad de sobreexaltar aspectos por los cuales el otro me reconozca. Y empiezo a demandar demasiado reconocimiento del otro y empiezo como a sobreactuarme por encima de mi amor propio. Y es el ego el que está empezando en su instinto de defensa a generarme una autoexigencia, a tener que ser autosuficiente, ser perfecto para el otro. Y eso implica que ya yo no me reconozco como un ser suficiente, como un ser pleno, sino dependiente de la validación y la aprobación del otro, donde tengo que sobreexaltarme por encima de la naturalidad de mi ser, en un instinto de defensa con tal que el otro no vea y que yo no pueda ver también de mí que yo mismo me estoy invalidando. Como diría el principio estoico, aquel que intenta agradar a todo el mundo se está desagradando a sí mismo. Y en esa acción, hacia afuera, la lectura y la interpretación emocional y perceptiva que empiezan a tener los otros, no es de alguien que se está defendiendo, no es de alguien que está demandando reconocimiento, no es de alguien que está mostrando su vulnerabilidad de su bajísima autoestima, sino está percibiéndose un ego de orgullo, de vanidad sobreexaltado. Por la misma autoexigencia y la misma autosuficiencia en la que yo me estoy encontrando. Hasta que yo no suelte esa dependencia, hasta que yo no me libere de esa dependencia de validación, de legitimación de los otros, para que reconozcan mi valor, primero no seré libre y segundo, no estoy todavía sanando ni autorreconociendo que el valor de mi ser depende de mí mismo. Y este elemento de percepción de orgullo, de ego, de soberbia, de arrogancia, que es un ego lastimado, es una autoestima lastimada en el fondo, es la expresión más natural que se ve en quien ejerce excesos de autoridad, que lo podemos ver fácilmente en el pollo naranja, en este neo-yankee, que entre más exacerba su miedo de perder el poder, de perder su imperio, de perder su rol de máxima autoridad que se impone en el mundo, más actúa desesperadamente en un deseo insaciable de que todo el mundo, Medio Oriente, Europa, los americanos, le rindan un reconocimiento, una validación, una legitimidad de que sí, eres importante, eres grande, eres valioso. Y asimismo, en todo aquel que está en un sentimiento ausente de poder sobre sí mismo y que está generando dependencia de poder en el otro, que su poder lo legitime, su valor se lo legitime y se lo valide el otro, da muestras que ha perdido su poder. Y su acción desesperada es intentar penetrar la visibilidad, llenar los espacios de visibilidad de la vida del otro, que el otro me reconozca en todas las dimensiones de su vida cuando estoy cayendo es en un abandono de mí y que lo que está mostrando este arcano del dispensador, acompañado del desconsuelo, nos está hablando de esas crueldades que se empiezan a manifestar en todos nosotros y que se están expresando en el arquetipo de poder del mundo, donde en este momento todos hemos tenido que reencontrarnos, reconfrontarnos
en donde ya perdí poder, donde ya tengo que soltar el poder de algo, donde ya tengo que encontrarme en mi valor, donde se dan nuevos ascensos, donde aquel que siempre se ha trabajado en autorreconocerse, porque cuando me autorreconozco, pongo mis límites, no espero la aprobación ni la validación del otro, voy tomando mis decisiones, voy escuchando, y ahí es donde viene ese complemento del arcano 51, el asesoramiento, donde más bien aprendo a escuchar a los otros, aprendo a escuchar a los otros pueblos, hay un consenso. Entonces, esta transformación que se está viendo, donde aquel que en sus bajas autoestimas han excedido de su poder, el año 10, que viene a cerrar los ciclos kármicos, quiere decir que cuando un acto de abuso de autoridad se ha perpetrado más allá del tiempo, la ley del karma, la ley del tiempo, la ley de los ciclos, te dice ya. Entonces, abusos de autoridad tan legítimos como los que pudo haber tenido ciertos gobernantes, como fue de pronto excesos de poder en Venezuela, en su ley de semejanza, también la misma ley, la misma vibración que él generó, atrae su semejante, el neo-yanqui, que le arrebata su poder. Y el que arrebató el poder también será arrebatado en su poder, por ley de atracción, de retribución. Y todo tendrá que volver a ponerse en su sitio de origen. Entonces, la regencia que trae planetaria, tanto el desconsuelo como el dispensador, está muy marcada con la ley de Saturno y la ley de Urano. Saturno, que es esa estructura, esa autoridad, pero marcado en el desconsuelo, está diciendo la autoridad llega a un límite donde ya se excede, ya te ha hecho perder tu poder de ti mismo, ya te estás agrediendo a ti mismo en tu autoestima y estás empezando a agredir a los otros. Y ya es tiempo de una renovación. Urano, que es la regencia de las revoluciones, de las desestructuraciones, de la reformación, de la renovación, también de las revoluciones, ¿no? Reevolución, que hay que replantear la evolución y el curso de las cosas. Entonces, es evidente que estamos en un tiempo donde la hostilidad de los cercanos, entre hermanos, entre parientes, entre pueblos, está muy viva. Y esas acciones crueles están hablando de nuestros procesos internos, de nuestros traumas, de nuestras heridas, como colectivo, como sociedad, como familias, como gobiernos, como estructuras que han ejercido una autoridad desde todos los roles, entendiendo que todas las relaciones humanas han sido relaciones y son relaciones desde el valor, desde el desvalor, desde la legitimidad, vienen a demandar una misericordia, un perdón, una renovación, un liberar la deuda, una liberación de la deuda, una liberación de la reclamación, de la validación. Y solo allí, cuando ya yo pongo mis límites, que es lo que nos está marcando de nuevo este Saturno, como las fronteras entre los territorios,
están exigiendo ser defendidas. Y cómo nosotros, en nuestros excesos de bondad, hemos sido abusados y cómo hemos abusado de la bondad de los otros por nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras arrogancias, en donde no hemos examinado, no nos hemos dado cuenta que en el fondo estamos albergando una desaprobación, una invalidación nuestra, una falta de autorreconocimiento por nuestro ser, de entrar en nuestro corazón y reconocer la bondad que podemos ser por sí mismos sin necesidad de exigirle al otro que me reconozca o me valide. De allí es importante que empecemos a reconocer lo que va a significar entonces esta entrada de Urano en este tiempo, en Géminis, donde el arcano del asesoramiento en combinación con el dispensador ya nos estará mostrando qué viene con respecto a ese niño, a ese menor, a ese que está por debajo del poder, que es el que viene a resolver aspectos de liberación, de renovación. Gracias, espero les haya gustado, los espero en una próxima grabación, en un próximo video. Les deseo un bello día.